Un juez de control giró 4 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Se trata de la exsecretaria de Finanzas, Clementina N., el ex subdirector de Operación Financiera, Luis Francisco N., el ex tesorero, Adrián N., y también el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Bernardo N. Se le señala por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Le aprecio al ex gobernador de Veracruz, a Miguel Ángel Yunes, que nos tome esta llamada telefónica. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Cuéntanos un poco primero qué reacción tienes de momento ante estas investigaciones y ante estas detenciones, pues en el marco de este gobierno, el de Cuitláhuac García, que ha tenido señalamientos importantes políticos, hay que decirlo, en contra de tu administración y en contra de lo que llaman el pasado. Cuéntanos. Sí, Luis, si me permites, primero me refiero al contexto. Por supuesto. Y después te doy mi opinión. El viernes fue detenido quien fuera subsecretario de Administración y Finanzas de mi gobierno, y se le dictó orden de aprehensión a 3 personas más, incluyendo a la exsecretaria de Finanzas. No se les acusa de apoderarse de un solo centavo, ni de robarse nada, ni de desviar recursos en beneficio de nadie. La acusación presentada por el secretario de Salud de Veracruz está basada en 2 temas. 1, haber recibido un cheque de la Procuraduría General de la República por 250 millones de pesos y haberlo depositado en una cuenta a favor del gobierno del Estado sin investigar el origen de los recursos. Es decir, consideran que es un delito el recibir 250 millones de la Procuraduría General de la República y que era obligación de ellos investigar de dónde venía el recurso. El recurso venía, evidentemente, de las bolsas de todo el grupo que gobernó Veracruz, y son recursos que yo recuperé, no solo 250, recuperé 800 millones. Sí, lo recordamos. Lo entregaron, de hecho, perdón que te interrumpa aquí, pero en un evento, ¿no? Claro. Se daba ahí y de hecho, en su momento era la duda de qué iban a hacer con eso, que se iban a hacer un hospital, que una plaza, que cómo lo iban a regresar. Platicamos cuando eras gobernador, pues justamente sobre el tema. Entonces los están metiendo a la cárcel por esto, o sea, porque, sí, claro, porque la PGR les dio los 250 millones, que total totalmente. Son 800. Vaya. Y previamente, se depositaron los 800, pero concretamente esta acusación 250 está sustentada en los 250. Y previamente, la Contraloría del Estado les había fincado una sanción económica de 750 millones de pesos, que es el triple, según dice la Contraloría, del daño causado. ¿Cuál es el daño causado? Ingresar 250 millones de pesos a las cuentas del gobierno. Evidentemente no hay daño ni hay delito. Segunda razón en la que sustentan su denuncia. Todo el dinero, estos 250 millones de pesos, debieron destinarse a la Secretaría de Salud. Falso, totalmente falso. Yo dicté un decreto donde señalo concretamente que se deben destinar a programas presupuestales institucionales y de manera preferente a la Secretaría de Salud, tal y como sucedió. Estos recursos, por ejemplo, fueron utilizados para construir el Hospital Infantil de Veracruz. Yo lo que quise con este decreto fue materializar la recuperación de los recursos, que no se fueran a gasto corriente, sino que los veracruzanos vieran en determinadas obras dónde estaba el dinero que se había recuperado. Con base en estos 2 argumentos, si se les puede llamar, libran una orden de aprehensión, detienen el viernes a esta persona, al subsecretario, y no solo eso, Luis. Cuando él solicita que se le permita cursar el proceso en libertad, porque evidentemente no es un delito grave, sí, el fiscal se opone y señala, ojo, que por haber sido subsecretario de Finanzas, podía seguir disponiendo de recursos de la Secretaría de Finanzas para escapar. Él dejó de ser subsecretario hace 11 meses, hace 10 meses y 12 días. ¿De qué manera va a poder seguir disponiendo de recursos para escapar? Él vivía en Jalapa, y desempeñaba tareas propias de su profesión y punto. Otra de las personas que es señalada y contra quien se dicta orden de aprehensión es la secretaria de Finanzas, que era tesorera del Ayuntamiento de Jalapa, donde gobierna Morena. Una mujer intachable, proveniente de la Universidad Veracruzana, donde estaba cuando yo le invité. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Yo, frente a esto, el mismo viernes yo emití un comunicado donde me refiero a lo que está sucediendo en Veracruz y a un hecho que es incuestionable, Luis. Están violentando gravemente el Estado de Derecho y me preocupa que en nuestro país
esto está siendo ya un tema de cada día, y cada día nos asombramos menos, y cada día vemos cómo se violenta la Constitución, cómo se violentan las leyes, y los argumentos son los mismos, es que son corruptos, es que son lo peor, y contra eso se vale cualquier barbaridad, como esto que está sucediendo. Estamos hablando de violaciones pues a garantías individuales, Claro. no tener el derecho de poderlo hacer en libertad, de 16 medidas cautelares previstas en las leyes, depende cada estado obviamente, pero pues no tienes que estar metido en el bote, exacto, presunción de inocencia, pero lo que me llama más la atención es que es por este tema, o sea, es por la lana que se le quitó a Javier Duarte, que recuperaste de Javier Duarte, y que pues en su momento se depositó en las arcas de Veracruz. No hay reglas, ¿no? O sea, para este tipo de recuperaciones no hay como que una regla escrita en donde digas, oye, pues esta lana tiene que ir para salud o tiene que ir para seguridad. O sea, al final de cuentas, pues ahí sí es discrecional. Me imagino que en este caso el gobernador en turno, o sea, tuyo. Sí, Luis, pero lo que yo hice precisamente fue dictar reglas en un decreto, donde dije hemos recuperado 800 millones de pesos en efectivo y más o menos 700 entre bienes inmuebles, obras de arte, aviones, helicópteros. Estos no van a ingresar al flujo normal de recursos del gobierno, es decir, a pagar sueldos, etcétera, sino se van a depositar en un fondo de bienes recuperados, que va a estar supervisado por la sociedad. Se nombró un Consejo Ciudadano que supervisó la aplicación de los recursos, al que se le informaba cotidianamente en qué se estaban aplicando los recursos, y de esta manera transparentamos el uso de recursos que habíamos logrado recuperar y que evidentemente no estaban considerados en el presupuesto del Estado, porque eran bienes que estaban en manos de terceros que se los habían robado. Entonces, al momento de que yo tomo posesión, informo a los veracruzanos. Ese mismo día mostré las escrituras de los bienes inmuebles, dije que habíamos recuperado en efectivo también, y adelante se empezaron a aplicar, y los que no se han vendido, que no se vendió ninguno de bienes inmuebles, siguen siendo propiedad del gobierno del Estado de Veracruz y de los veracruzanos. Me parece realmente inaudito que en lugar de felicitar una acción de esta naturaleza, se emprendan acciones penales. Pero en el fondo te decía, hay dos cosas. Primero, la violación a la vista de todos del Estado de Derecho, están aplastando el Estado de Derecho, no hay normas, todas las normas que se están generando con respecto a este tipo de hechos o cualquier otro, son ni siquiera interpretaciones, simplemente es lo que se les ocurre el día en que lo quieren hacer. Y segundo, están tratando de ocultar una realidad que lastima tremendamente a Veracruz. Veracruz tiene primer lugar en dengue, hay una pandemia en Veracruz de dengue, tiene un problema grave de desabasto de medicamentos. Los padres y las madres y padres de niños enfermos de cáncer se ampararon para que los puedan atender. Primer lugar en homicidios, primer lugar en feminicidios, primer lugar en secuestros. Eso es lo que está pasando en Veracruz y es lo que quieren ocultar con este tipo de acciones, desviar la atención, aunque sea, vuelvo a repetir, violentando la Constitución, todo lo que sea. ¿Es una vendetta, Miguel Ángel Yunes, política? ¿Lo ves así? Porque, pues mira, lo que pasó con Jorge Winkler no era necesariamente tu empleado, lo tengo muy presente, o sea, sí trabajaban para ti o sí estaban directamente tú como gobernador y su jefe, los detenidos hoy día de los que me acabas de platicar, pero en el caso de Winkler no, se supone que es un fiscal autónomo que lo sacaron, así como lo sacaron, con un congreso en una permanente, ni siquiera con el pleno, que mandaron 1,000 policías a la fiscalía para que ni se acercara a Winkler, porque en una de esas ahí lo detenían, y hoy día tengo entendido, pues hay órdenes de aprehensión, no sé si está escondido o no el exfiscal, pero ante todo esto, pues suena más a una especie de vendetta política. No caíste bien, no caíste nada bien en la campaña. En algún momento, pues también retaste al hoy presidente de la República. ¿Hay una vendetta política? Te preguntaría Miguel Ángel Yunes. Mira, Luis, no lo sé, pero lo relevante no es eso. En todo caso, lo relevante no soy yo. Lo relevante es que se está lastimando a México y a Veracruz con este tipo de acciones. Tú te referiste a lo de Jorge Winkler, y efectivamente es una atrocidad antijurídica. A Jorge lo despoja del cargo un órgano que no tiene ninguna facultad para hacerlo, ni siquiera estirando la interpretación constitucional. Tú le puedes dar facultades a la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz para quitar un fiscal, y mucho menos para nombrar a quien lo sustituya. Esa es una facultad del Pleno del Congreso y se requieren 34 votos. Fueron 5 señores los que decidieron quitar a Jorge y nombrar a otra persona. Evidentemente tenían todo preparado,
enviaron a la policía, cosa que ya tenían calculado, enviaron 1,000 policías a la fiscalía, le dictaron órdenes de aprehensión a Jorge. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Que es lo que me parece muy preocupante. Hay un desprecio por el Estado de Derecho, y eso es muy grave, porque los ciudadanos que me escuchan dirán, son pleitos entre políticos. No, ojo, puede suceder, si seguimos en la misma ruta, que mañana a alguien se le ocurra, oye, la empresa tal está actuando en contra de los intereses del pueblo. Entonces, a partir de hoy, la empresa tal ya no es de Juan Pérez, sino es del Estado, mando policías para que se apoderen de la empresa y se acabó. Punto. Eso es lo que está pasando. Es algo que nos está afectando a todos, más allá de la tarea que desempeñemos en nuestra vida, si somos empleados públicos o si somos empresarios. Estamos poniendo en riesgo el país. Esto no puede seguir siendo así. Tiene que actuarse conforme a la ley, y si no les gustan las leyes, que las cambien. Pero hay leyes que no se pueden violentar. Una que se está violentando de manera brutal con la orden de aprehensión a la que nos referimos en contra de estas personas, es el principio de inocencia. No puede ser que esté en la cárcel alguien acusado de ejercicio indebido de servicio público, y que se le niegue la posibilidad de cruzar su proceso en libertad cuando la Constitución lo permite. Presunción de inocencia. Finalmente te preguntaría, Miguel Ángel Yunes, dices no es algo mío, pero al final está ahí también un actor importante. Ahí, insisto, fue un elemento de contrapeso, de oposición en varios momentos en la vida política y en la carrera también del hoy presidente de la República. ¿Hay inquietud o podría venir pues un señalamiento de pronto, que te suban en la palestra, que en la mañanera te saquen qué cuentas, qué acusaciones, que digan, ahí está el gobernador de Veracruz, Yunes, el corrupto, el que nos hizo tal y tal y tal? ¿Viene este sentimiento, te lo pregunto, Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz, de que de pronto pues seas tú el siguiente chivo expiatorio, o al que le pongan el San Benito y el capirote, pues? Mira, Luis, me preocuparía mucho que se materializara lo que tú denominas vendetta política. Es decir, que por hechos sucedidos en los procesos políticos se actúe en contra de las personas. Efectivamente, yo he sido un opositor. Yo sostuve durante la etapa de campaña algunos cuestionamientos, expresé algunos cuestionamientos duros que correspondían, y eso no hay que olvidarlo, con los señalamientos que hacía el entonces candidato a la presidencia. Yo nunca salí a los medios de manera deliberada a hacer algún pronunciamiento, sino simplemente me defendía de acusaciones muy graves que se hacían. La pregunta que yo me hago es si proceden en contra de alguien por haber sido opositor y por haber hecho cuestionamientos fuertes, si van a proceder también en contra de quien, después de casi 2 décadas de utilizar señalamientos como asesinos, corruptos, ladrones, si van a proceder también en contra de él, porque utilizó durante más de 2 décadas expresiones muy, muy gruesas, sin tener ningún elemento en contra de personas. Pues van a proceder en contra de alguien como yo, por el hecho de haber sido un opositor duro y por ser un opositor, pues adelante, pero también que procedan contra los que utilizaron este tipo de expresiones durante 20 años. ¿El presidente? Contra él y contra quien sea. Digo, quienes hayan utilizado. Te repito, lo que se va a hacer hoy es perseguir con cualquier argumento, con cualquiera, como está sucediendo en Veracruz ahora, con cualquier argumento, a quienes fuimos opositores, pues ya no estaríamos en un régimen, en un Estado de Derecho democrático, estaríamos muy cerca de un régimen totalitario. Hay que recordar, Luis, un principio de derecho que yo lo tengo siempre muy presente. Donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición. Es decir, si alguien en el debate político fue muy duro en sus expresiones y por eso se le va a sancionar, y hay otro que también en el debate político fue muy duro en sus expresiones, se le debe sancionar también. Ese es el Estado de Derecho. Nada más que el otro, el de 20 años, es presidente. Tiene fuero. Lo que sea, no, Luis, perdóname, todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Este es el régimen democrático. Lo otro es un régimen totalitario que espero que no se dé en México. Miguel Ángel Yunes, te aprecio mucho que nos tomes la llamada telefónica. Oye, rápido ahí, valdría la pena también nada más conocer tu opinión. Tú fuiste de estas mini gobernaturas de transición. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando en Baja California? ¿Por qué nunca se te ocurrió hacer una encuesta y preguntarle a los veracruzanos si querían que te quedaras 5 años, o 10, o 20, o 40, no sé? Luis, ni siquiera lo pensé, porque me hubiera parecido una locura, y no solo eso, me hubiera parecido una violación clara, evidente del Estado de Derecho.
¿cómo tú vas a tratar de prolongar tu mandato cuando los ciudadanos votaron por ti por 2 años? Yo siempre fui muy consciente, lo dije, seré electo por 730 días y haré un esfuerzo de 730 días para servirle a los veracruzanos. Ni siquiera lo pensé. Me parece que están jugando un tema muy delicado, que no es Baja California, es México. Ojo, es un tema de México. Si en Baja California pretenden, mediante una consulta, entre comillas, de esta naturaleza, prorrogar el mandato de 2 a 5 años a un gobernador electo, pues quién sabe qué puede pasar después en el país. Gracias, Miguel Ángel Yunes, ex gobernador en Veracruz. Muy buenos días. A la orden, Luis, buen día. Gracias, 8:21. La mejor opinión es la suya, 5571-131337.